Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa y Radio Sonora. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos a Miguel Mancillas, director de Antares Danza Contemporánea, uno de los grupos más relevantes de todo Sonora y de todo México. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias. Miguel, el próximo lunes 7 de noviembre arranca el Festival Letras y Cuerpos, la 9ª semana. Si nos puedes ir contando cómo surge Letras y Cuerpos. Y primero, Letras y Cuerpos es una iniciativa de Isaac Chau, que es uno de los integrantes del grupo, que se preguntaba por qué es más famoso un coreógrafo que un intérprete, ¿no? Entonces dijimos, vamos a averiguar qué tal si invitamos gente. En el 2006 vinieron de México Solange Lebouche, vino Victoria Camero, Ángeles Martínez, que es bailarina de la Compañía Nacional de Danza de Ballet, pero que reside aquí en Hermosillo, e Isabel Hernández, que fue mi maestra, que fue una bailarina así como de esas bailarinas que estuvo en Ballet Nacional de México, que es una gran compañía, pero también hizo cabaret con Pérez Prado, o sea, que hizo circo, era una bailarina muy, muy ecléctica. Entonces vinieron, charlaron, vino una periodista que es Premio Nacional de Periodismo, Rosario Manzanos, y ella le llevó, porque no nos animábamos nosotros a esto de las preguntas, ¿no? Nos dimos cuenta que era bastante interesante, abierto al público, gratuito. Siempre me gusta hacer este tipo de eventos con un perfil de convocar a público en general y que sea gratuito. Y nos gustó mucho y entonces decidimos sostenerlo cada 2 años porque gestionar un recurso sale difícil y entonces decidimos hacerlo. Y así fue evolucionando. Primero fueron los intérpretes, después fueron maestros, después fueron promotores culturales, coreógrafos, es decir, fuimos abarcando diferentes temáticas, creadores jóvenes, gente que compone alrededor del arte escénico, es decir, compositores, diseñadores de vestuario. Y así nos fuimos caminando y en esta ocasión, Letras y Cuerpos, se trata de personalidades que han desarrollado su trayectoria en largo aliento. Es decir, que comenzaron hace muchos años y que se han mantenido dentro de la escena y cómo es que han tenido que replantear la disciplina, su presencia escénica, porque no es lo mismo que tú tengas 15 años, tienes una imagen de cuerpo y de disciplina corporal y que de pronto tienes 70, 80 años y cómo ha cambiado eso. Entonces nos parece que puede enriquecer a mucha gente que se está formando, pero también al público en general, que le resulta interesante saber qué pasa detrás. Miguel, entonces es un espacio también de autorreflexión, de pensar la danza por la danza sin dejar de lado la creación de auditorios nuevos. En esta edición, Miguel, que hablas de trayectorias de largo aliento, me imagino que también te identificas tú en esa figura de trayectoria. ¿Cómo ha sido la evolución para ti, ya tú como intérprete, coreógrafo, toda esta evolución que han pasado alrededor de 35 años desde la creación de danza de Antares? ¿En qué punto de tu carrera estás ahorita tú? En el mismo que al principio puedo decir, o sea, yo le digo a veces que el cuerpo en realidad siempre es nuevo porque parece una cosa nueva, una arruga que no conocías o una dolencia que no tenías. En realidad siempre yo he tratado de ir como en la realidad de mi cuerpo y ir reconociendo lo que voy siendo, mientras voy siendo. Suena un poquito filosófico el punto, pero sí es verdad, o sea, no podemos decir que lo que nos gustaba antes nos va a seguir gustando. Yo descubrí libros que leí en la preparatoria que me resultaron así conmovedores y transformadores de mi vida y los vuelvo a leer y digo, ok. ¿Sabes? Como, o libros que todo el mundo me dice, esos son extraordinarios y los he querido leer y no los he podido leer y los empecé a leer hace muchísimos años y no los he podido terminar de leer. Entonces yo digo, a lo mejor llegará un momento en mi vida que sí pueda leer el libro así como de corrido. Entonces lo que te quiero decir es que yo me trato de visualizar según voy viviendo y con quién voy viviendo. Porque el grupo se va transformando. Antares tiene 35 años de fundado, pero no todos los intérpretes, no, soy el único que digamos que comenzó. Entonces tengo que ir entendiendo el grupo en la medida de la gente que está, porque lo va transformando. Entonces sí, me identifico en esta idea de la trayectoria, porque no es el mismo Hermosillo en el 87, pero tampoco en el 79, que yo fue cuando comencé a hacer danza.
Entonces, si tú te das cuenta cómo va cambiando el panorama, pues sí, no es para nada. Ahorita hay una licenciatura, por ejemplo. Cambia la percepción del arte, cambia una serie de cosas, pero también las dificultades siguen siendo un poquito las mismas, lo cual es inquietante. Porque te das cuenta de que el panorama sí ha cambiado, pero un poquito la circunstancia y la percepción del arte en cuanto a la estructura económica se sigue sosteniendo no como una actividad profesional, sino todavía como una actividad como si fuera un hobby. Miguel, ahora que hablas de los 35 años de Antares, que es más de lo que yo tengo, y es una vida como tal, 35 años también es una evolución brutal lo que ha pasado. Antares se ha distinguido también no solo por adaptarse a los nuevos tiempos o a los cambios que hay, sino de ir marcando nuevas tendencias y ir como estirando la liga en cuanto a la exploración. ¿Cuál es la evolución que más te ha dejado satisfecho a ti? Creo que tiene que ver con entender el cuerpo en toda su complejidad que implica lo diverso. Creo que me tocó una generación que te decía que tenías que clarificar qué querías, cómo querías, y creo que la evolución de la observación del cuerpo, te das cuenta que en realidad tenemos que ir entendiendo que vamos cambiando en los procesos y que tenemos el derecho de replantearnos, que tenemos que ese acto de libertad que implica responsabilidad también, en realidad es una herramienta que enriquece en lugar de pensar que limita. Entonces me gusta la idea de que mi observación del cuerpo es más bien hacia la diversidad, sin como quererle definir de una sola forma. Entonces suena raro también, te digo, porque para la gente que no está relacionada con el cuerpo, vivimos en una sociedad que niega el cuerpo. Lo vende mucho, pero lo niega, ¿no? O sea, negamos nuestra historia corporal. Entonces pienso que en el caso de la danza, lo primero que hace la danza es revelar quién eres. No te puedes esconder de tu límite corporal porque ahí llegaste. Te imaginas que llegas más lejos, pero en realidad ahí llegaste. Sin embargo, te das cuenta que es una imagen que al final del día se transforma en quien ve. Entonces, pues es un espectro como medio intangible, pero en realidad es una disciplina y es un estudio también. No nomás es una parte del gusto. De hecho, eso te iba a decir, yo apenas tengo poco que me he tratado de ir profundizando en la cuestión de la danza contemporánea, de irla viendo. De antes era como que, es un ejercicio meramente físico. Ya cuando voy entrando veo que hay todo un cuerpo discursivo, intelectual, brutal, que muchas veces incluso ya lo quisiera la literatura o el cine. ¿Cómo ha sido la tendencia desde la danza contemporánea de Isadora Duncan, etcétera, etcétera? ¿En qué punto está ahorita la danza contemporánea en Sonora? Ya ves, bueno, aquí se hace uno de los festivales más relevantes de cierto para la danza. ¿En qué punto ahorita está Sonora? A mí me enorgullece mucho darme cuenta que Sonora es un referente de danza a nivel nacional. Contrario a un discurso de que en el norte no pasa una actividad cultural, y menos con ese nivel de abstracción, es como hablar de poesía, ¿no? O sea, que Sonora pudiera ser un referente en poesía, no nomás en literatura. Porque la danza contemporánea para mucha gente es como si fuera algo que no le pertenece nada más a la gente que sabe. Cuando hemos ido a bailar no sé, a la sierra y que nos presentamos en una plaza y que hablas al final con la gente, te das cuenta que la gente puede reconocer exactamente lo que está sucediendo, pero lo primero que te dice es, no entendí. Pero la parte donde la muchacha no quiere porque le da temor que el señor, ¿sabes? Dices tú, el señor entendió todo, pero lo único que pasa es que estamos acostumbrados como a esta cuestión de lo de nárrame, explícame, ¿no? Que la literatura tiene ese gran poder o el cine. Estamos muy apegados a esta literalidad, ¿no? Sí. De que queremos todo, o sea, que es un masticadito. Ajá. El razonamiento se ha ponderado durante muchísimos años como prioritario por arriba del cuerpo, como si el razonamiento pudiera ir caminando en la calle, cuando somos un cuerpo en realidad. Entonces yo siento que la danza contemporánea, y lo digo con mucha sinceridad, el cuerpo de la gente de Sonora es un cuerpo muy adecuado para la danza. Es un cuerpo que si hubiera como alguien económicamente visionaria de apoyar las artes escénicas, Sonora podría todavía despuntar de una forma que está por arriba de muchos otros lugares, porque no sé si tiene que ver con una cuestión educativa, de alimentación, pero el cuerpo de la persona sonorense tiene una contundencia que es difícil de encontrar en el escenario. Entonces, a mí me admira y me da muchísimo orgullo saber que formo parte de esta evolución, porque en efecto Marta Bracho en Sonora lo comenzó, Beatriz Jubera posteriormente, una serie de maestras y maestros que vinieron a construir lo que es la escena de la danza, y que posteriormente se sumaron, por supuesto, otras personas de teatro, de música. No hay forma que el arte pueda ser algo aislado.
ni movimientos sociales, ni gente que ha estado definiendo y peleando lo que implica nuestra identidad, ¿no? Es pelear de la idea de que el sonorense no nada más es el vaquero, ¿no? O sea, porque parece que es como algo lógico, pero no, hay muchas percepciones y si cambiáramos esa visión desde muy pequeña edad, siento que tendríamos un panorama mucho más amplio. Entonces yo sí siento que Sonora, por ejemplo, Sonora es el estado que tiene más premios nacionales de coreografía, que tiene más integrante del Sistema Nacional de Creadores. O sea, es un lugar que es muy raro si te pones a pensar de que en qué momento de niños nos dijeron que danza contemporánea era una alternativa. Nunca. O sea, mi papá es agricultor y mi mamá fue ama de casa, entonces pues nunca me dijeron ni siquiera que era un piano. Había una idea de cultura, pero nunca jamás como una alternativa profesional. Nos penaliza mucho en Sonora. Bueno, históricamente México es un país súper centralizado y culturalmente más, pero el arte que se hace desde las periferias culturales o desde los lugares más apartados, como dices, en danza sonora es referente, no solo ya ni siquiera nacional, ¿no? a nivel latinoamericano es como que está muy bien posicionado. Pero te iba a decir, en 35 años, Miguel, también cómo se mantiene actualizado o cómo es un arte que está en constante evolución, muchas veces radical. ¿Cómo es mantenerse de forma actualizada? Con disciplina en realidad y con muchas dudas. Y reconocer que no sabemos, que tenemos que seguir aprendiendo. Cuando nos fundamos en el 87, leíamos todas las revistas, veíamos todos los videos, íbamos a México, veíamos todas las funciones. Yo sigo haciendo lo mismo. Creo que es importante ver. Yo empecé en la danza porque me gustó ver, no me gustó hacer. Te confieso que a mí no me gustó mucho, cuando empecé a hacer no me gustó. Pero te das cuenta de que lo importante es mantener esa curiosidad de seguir viendo, reconocer la diversidad de la creación y sumar gente. Yo creo que lo más importante es sumar gente para poder que las preguntas no se queden alrededor nada más de tu problemática, sino entender que es mucho más complejo. ¿Quiénes van a estar aquí en Hermosillo? ¿Cómo es el programa de esta semana? Esta semana que tienen que ver, como te digo, con trayectorias de gran aliento, trajimos gente que son así de veras ejemplos en cada una de sus áreas. Empezamos el lunes con Luisa Huertas, que es una actriz de la Compañía Nacional de Teatro, que una gran trayectoria, la podemos encontrar en mucho del cine mexicano, ella está, pero además en puestas en escena. Algunas telenovelas, pero mayormente es una trayectoria de teatro. Está Hernando El Riego, que también lo podemos encontrar en la serie esta de televisión sobre Sor Juana. Él era el malo de la serie. Y es un gran actor y además es músico, es cantante y es estudioso de la música y de las artes escénicas, sobre todo en el teatro. Viene también el miércoles Rolando Vitti, él viene de la ciudad de Oaxaca. Es un coreógrafo contemporáneo que además sigue bailando y que ha desarrollado su carrera con un cuerpo extraordinario en realidad. Es un cuerpo con muchos privilegios y que logra mantener justo ese equilibrio de trayectoria donde tú ves la evolución de la madurez de un intérprete en el escenario. Está Tito Vasconcelos, que se le conoce mayormente por su trabajo en cabaret. Ha hecho también bastante cine, hizo la película de Danzón, me parece. Y que tiene una trayectoria también a nivel nacional de trabajo en cabaret, un poco en el musical también, pero mayormente se identifica con el trabajo de cabaret. Y está también Iracema Terrazas, que ella sí es especialista mayormente en musicales, que también tiene una gran trayectoria y que ha ido evolucionando. El último de sus papeles fue la mamá del personaje de Enredados, de la película de animación. Y está en todo este contexto está Miguel Zamudio, que es especialista en danzón, también es alguien que nació dentro del danzón, su familia es danzonera y pues él heredó, ¿no?, este trabajo de bailar y de crecer bailando, contrario a muchos de nosotros que nunca se nos dio la oportunidad de visualizar nuestro cuerpo así como bailando, ¿no? Entonces va a haber un curso. Justo, Miguel cierra las charlas el sábado, pero él va a estar dando toda la semana un curso de danzón. Entonces las actividades la gente puede ir en las tardes, es en el Musas, todas las charlas de las personas que mencioné, pero en la mañana en Quinta de Anza está Miguel Zamudio a las 11 dando un curso de danzón. Las dos actividades son gratuitas
La única es que le pido a la gente es que se vaya, se haga presente, vaya con ropa cómoda si quiere tomar clases de danzón. Y en las tardes que vaya con la curiosidad de conocer quiénes son estas personalidades que han hecho de las artes escénicas en México, pues la relevancia que tienen. Es un mural de experiencias, incluso histórico, de cómo se ha construido la escena dancística en México y todo lo que la genera, ¿verdad? Pues sí, pienso siempre en artes escénicas porque, como te digo, yo siento que somos en realidad una combinación. Bien. Y yo siempre que le digo a la gente, anímese a ver algo que tenga que ver con el arte, no le digo nada más danza. A veces agarre un libro, vea una película que no sean necesariamente las películas que nos complacen el ánimo, sino que nos hacen un poquito preguntas. Ve una obra de teatro, está la Orquesta Sinfónica en Hermosillo, que también podríamos ir a escuchar algo. Es decir, animarnos a salirnos de lo cotidiano. Hay frases muy repetidas, pero no muy practicadas, que te dicen, si quieres salir de lo cotidiano tienes que hacer algo extraordinario. No puedes pedir algo extraordinario si tú sigues haciendo lo ordinario. Es muy elemental, pero no todo el mundo la practicamos, no nos animamos. Y a veces no nos lo permitimos porque creemos que no lo voy a entender, no es para mí. Yo nunca he ido, y digo, pues eso, el primer acto de libertad del ser humano es ir y responder a esas preguntas. Ahí entramos en un tema de que la gente, todos estaríamos obligados a reflexionar acerca de nuestro consumo cultural, ¿no? Porque generalmente ahora con las plataformas o con las, por ejemplo en cine pasa mucho que se hace la tendencia de Marvel o películas así y dejamos de lado películas que nos cuestionan a nosotros. Pero Miguel, ahorita dijiste una frase que me llamó mucho la atención y quería ver qué te refieres con eso. Cuando dices que un bailarín es cuerpo privilegiado, ¿a qué te refieres con eso? Mira, la disciplina es como una voz, ¿sabes? Como hay rangos de voz que tienen como todos los rangos, y que dices tú, yo que no canto, pues me da envidia un rango regular, pero la gente que canta y que reconoce que hay instrumentos de voz que alcanzan rangos que sin conflicto. En el caso del bailarín hay cuerpos que tienen una flexibilidad, una fuerza, una habilidad física, una rapidez, una contención, que son como herramientas para la interpretación, que te permiten usar un matiz muy amplio. En el caso de Rolando es un cuerpo que digamos que si alguien dijera, necesitamos un cuerpo para bailar, el cuerpo de Rolando es un cuerpo así súper adecuado para bailar, y lo ha sabido usar, porque hay instrumentos que no están bien, no suenan bien, no están bien aprovechados. Y en el caso de Rolando es un coreógrafo y bailarín que ha sabido como explorar todas sus facetas de edades y de conciencia de cuerpo. Yo admiro mucho a todas las personas que vienen, si no me costaría trabajo generar este diálogo, y me parece importante admirar también, ¿no? O sea, tener el sentido de gratitud, de agradecer trayectorias, no nomás nuestro trabajo, sino el trabajo de otras personas, y en el caso de todas las personas invitadas, para mí es un privilegio poderlas tener aquí en Hermosillo, y tener a Rosario Manzanos, que es la periodista que nos ayuda, que tiene muy buen como tiempo para poder hacer las entrevistas y que resulte ameno, que no resulte pesada, y al mismo tiempo que sí recibamos la información, que es la importante. Claro. Miguel, te iba a preguntar, ¿tú cómo empezaste la danza? Ahorita en la pausa platicábamos de que quizá específicamente a los hombres se nos socializa desde muy pequeños como que la danza, hay un discursito ahí escondido de machismo, no escondido, de machismo y homofobia. Sí. ¿Tú cómo fuiste empezando, sobre todo en la época en la que empezaste a...? Pues creo que peleándome, porque fue un poquito así. A mí me gustaban mucho las artes plásticas, de hecho es como mi primer acercamiento a las artes, y por lo mismo entré a CEDART, que es una preparatoria que tiene actividades todas de las áreas del arte, y te obligan a tomar música, teatro y danza. Y yo empecé a tomar clases de danza, pero la rechacé porque era muy fuerte la confrontación de reconocer que tu cuerpo siente, no es lo que tú dices que es, y entonces te despierta memorias que no sabías que tenías ahí. La danza tiene ese gran poder de revelación, no solo para el que la hace, sino para el que la ve. Entonces siempre siento que estamos ante una acción que tiene muchísimas repercusiones. A veces un aroma nos recuerda momentos de la infancia. Con un estímulo te vas a lugares no tangibles, pero que absolutamente contundentes en nuestro cuerpo. Entonces siento como que en ese sentido el arte, por eso creo que nos lo esconden tanto, porque es peligroso, porque libera
libera aspectos de nosotros que no reconocíamos y genera hambres, ¿no? Inquietudes y necesidades que a veces no tenemos un entorno que nos los ofrece, entonces nos podemos volver exigentes. Todo eso es un fenómeno de la sociología del arte que creo que sí es importante reconocer también. Pero en particular en tus inicios entras al CEDAR, ahí te das cuenta de la danza, empiezas esta confrontación que te genera rechazo al principio, y luego quién es quien te dice... Oye, ahí es donde entra la psicología, entra la terapia. Porque cuando me fui a México a estudiar artes plásticas en la UNAM, yo solo entré a tomar clases de danza con un maestro, Javier Francis se llama, que es súper categórico. Fue un maestro importante en mi vida porque era como muy congruente en todos los sentidos y tenía una cuestión formativa extraordinaria. Y entonces yo le agradezco mi decisión, porque fue por el encuentro con él que yo decidí ya dedicarme entonces a la danza, dejar todo aquello que me aseguraba en teoría una carrera, un porvenir económico, y la danza para mí era absolutamente incierto y rechazada por mi familia y mucho por amistades también, no nomás mi familia, que me decían te vas a morir de hambre y cosas por el estilo. Y no es que, ¿sabes? Como yo no le diría a la gente que decidiera una carrera únicamente por lo económico, porque te das cuenta que gente que tiene una economía es absolutamente infeliz. Entonces sí me parece importante que en nuestra sociedad los niveles de violencia tienen que ver con los niveles de infelicidad. Entonces yo sí por eso digo, vean más alternativas. Miguel, ¿te generaba mucha inseguridad de quizá haber empezado ya más grande de lo que comúnmente se empieza en danza? Sí, pero no lo pensé. Por dicha era bastante ignorante. Digamos, te tiraste al abismo así sin... Sí, porque había una ignorancia, ni sabía todo lo que implicaba, ni todas las responsabilidades que conllevaban. Empecé a hacer coreografía inmediatamente, o sea, no sabía todo lo que la responsabilidad. De hecho, hasta empezando con Antares, ya había ido a México y ya había bailado en otros lugares. Entendí la complejidad. Cuando, por ejemplo, fuimos a la India a bailar y entonces llegamos y nos dijeron, el grupo de danza de México, que representa la danza de México, y me quedé, no, o sea, es nuestra forma de ver la danza, nuestra manera de entender la danza, pero en México es un panorama muy amplio y muy diverso, más en danza contemporánea. Entonces, como que te das cuenta que representas, te vuelves de pronto una especie de representante y sientes la responsabilidad. Creo que ahí fue cambiando también mi manera de entender de la parte que era muy lúdica del juego, del goce, a entender que también es una responsabilidad mucho más compleja. Y entras después a los terrenos de la formación y se pone más compleja. Miguel, de intérprete a coreógrafo, de coreógrafo a director de toda una agrupación. Y me imagino que ya cuando eres director tienes que tener un ojo muy educado para identificar a los talentos emergentes y a todos los chavitos y chavitas. ¿Cómo ha sido ese proceso que tiene que ver mucho con la pedagogía? Pues la asumí porque a mí me dieron. Yo recibí de la gente que me formó y por lo tanto yo me siento obligado a dar. Lo del ojo sí lo puedo tener y sí puedo ver gente que tiene, yo diría, como el todo, ¿no? Que tiene esta cuestión de que llama la atención cuando está en el escenario, tiene una técnica, pero al mismo tiempo tiene un atrevimiento. Lo puedo reconocer, pero no sirve de nada. En el sentido de que quien tiene que reconocerlo es la persona que lo hace. Yo puedo recomendarle, pero es hasta que alguien se atreve, que entonces yo podría decir, ahí va ya alguien que va en el camino de la interpretación. Pero eso ya es una cuestión también de personalidades y de autoestima y es mucho más complejo. Pero sí, la verdad es muy enriquecedor porque esa cuestión de recibir de lo que la otra persona aprende, o sea, de aprender de quien aprende, es súper rico. Miguel, vamos a una pausa. Este es Horizontes Culturales. Muchas gracias. Y regresamos aquí a Horizontes Culturales. Estamos con Miguel Mancilla, director de Antares Danza Contemporánea. Miguel, estamos hablando de tu carrera, de la evolución del grupo, de la danza en general, del Festival Letras y Cuerpos, pero te quería preguntar acerca del futuro. ¿Qué depara el futuro? ¿En qué están trabajando ahorita desde Antares? Miguel Mancilla, ¿qué está pasando ahorita con él? Pues creo que el futuro me parece un concepto muy complejo, pero en realidad son como casi como el deseo, ¿no? O sea, ¿qué me gustaría? Porque pues trabajamos todos los días, es un grupo que trabaja de 9 de la mañana a 2 de la tarde y en la tarde tenemos nuestro programa académico, entonces estamos realmente todo el día en esa ocupación.
pero estamos también produciendo, ensayando para los festivales. Próximamente vamos a estar en Mérida y vamos a estar aquí en Hermosillo dando unas funciones. Es decir, que estamos tratando de mantener como esta idea de que hay futuro, ¿no? De que sí nos vamos a poder presentar. Pero yo siento que lo primero que hago es como ser honesto en el sentido de que vamos siendo lo que queremos ser. Y entonces si no lo veo así, me cuesta mucho trabajo pensar en el día de mañana. De hecho, es uno de los conflictos en el grupo cuando entramos en una discusión que tiene que ver con que digo, no, se tiene que resolver, o al menos la intención de resolver, porque si no, entonces mañana no vamos a poder seguir, no tiene caso seguir sobre la mentira. Entonces, el grupo tiene esos proyectos, estamos ya planeando el año que entra, tenemos funciones en la Ciudad de México, porque este año que cumplimos 35 no hicimos ningún festejo más que yo siempre digo, de lo que la gente está acostumbrada, que nos presentáramos en Bellas Artes, que nos presentáramos aquí, que hiciéramos una temporada con el aniversario. No lo quise hacer porque económicamente no estaban las posibilidades, porque me daba inquietud hacer una celebración de algo que todavía no tenía claro que seguía. Pero vamos a hacer el 35 Plus. Entonces sí tendremos funciones en Bellas Artes el año que entra y en varios teatros de la ciudad y aquí. Yo estoy esperando estrenar. Tiene que ver también con el equipo, con la gente con la que estamos trabajando y seguir planeando lo que hacemos durante todo nuestro año de trabajo. Antares, cuando se fundó, sabíamos que era importante formar público, también formar gente. Entonces tenemos el núcleo de verano, por ejemplo, que lo hacemos cada año. Viene gente de muchos lugares y son cursos de danza para la gente que ya está formada y para la gente que va comenzando. Entonces creo que eso es lo que pienso. ¿Qué sigue? La conciencia de qué es lo que quiero hacer. Porque si no creo que tenga sentido. Hermosillo es una ciudad difícil en muchos aspectos, pero también te favorece en otras. Entendiendo eso, yo creo que toda ciudad es difícil. Yo cuando estoy en Ciudad de México me cuesta estar allá. No solo por los temblores, que además me han tocado prácticamente todos, sino que te quita mucho tiempo y mucha energía. Hermosillo te da mucho tiempo, pero te quita las posibilidades de conexiones y de todo este tipo de cosas. Por eso también Antares sabía que era importante interactuar, ¿no? Hacer colaboraciones con instituciones como el Instituto Sonorense de Cultura, que siempre está buscando la manera de facilitarnos nuestra actividad. El Instituto Municipal también, pero igual las instituciones de Ciudad de México y algunas que logramos de repente con conexiones internacionales. No es tan fácil porque justo las percepciones de México son la Ciudad de México. Entonces, este tipo de dinámicas creo que son importantes que las entendamos y así entonces podré pensar en una idea de futuro. Trabajo todos los días, disfruto muchísimo lo que hago y comparto. Por eso las actividades tienen este perfil de no costo, para que la gente, yo si no hubiera tenido esas oportunidades, a lo mejor no me hubiera dedicado a lo que verdaderamente amo. Entonces sí me parece importante abrirlo. ¿Quién sabe quién pueda verlo? Que a lo mejor se dedica a la danza o a la fotografía o escribe o, ¿sabes? Como está detrás de una cámara, ¿sabes? Como escribiendo en un periódico. Yo me parece que tenemos que reconocer esa interconexión. ¿Cómo se define Miguel Mancillas a Miguel? ¿Cómo define Miguel Mancillas a Miguel Mancillas? Nunca hablo en tercera, perdón, si no me hablo de como si yo fuera otro. No me defino. De hecho, me cuesta trabajo eso y cuando me preguntan así de, ¿tú qué piensas? Ahorita pienso esto, pero mañana dame chance de que dude. Porque de verdad yo tuve amores de mi vida, así que y que por dicha ya no estoy en esa historia. Entonces te das cuenta que las cosas más esenciales se van replanteando, los pensamientos de religión se van transformando, mis pensamientos sociales se han ido transformando también. Entonces sí creo que la danza te va revelando justo eso. Y mi comprensión de la edad también se va replanteando. Por eso no me defino. Entonces quizá mi única palabra sería indefinible, pero bien definido, porque sí sé lo que quiero ahorita. Ya mañana es otra cosa. Ya veremos. Miguel, ahora me tocó cubrir la edición 29 del Festival de Un Desierto para la Danza. Todas las funciones, lo que me llamó mucho la atención, que quizá por ignorancia, la verdad, no había yo dimensionado, es que cada una de las obras que se presentó ahí tenían un mensaje de protesta social entonces ahí es donde me di cuenta de que la danza, incluso más que la literatura, que las artes visuales, que el cine,
está en la vanguardia de la cuestión social. En Antares también han pasado por ese proceso. Ahorita, ¿qué es lo que tú ves en la realidad nacional e internacional que está pasando con la lucha de los derechos de todas las personas? Pues mira, sí, mi primera obra fue un dueto de un trío de mujeres y la segunda fue un dueto de hombres. O sea, desde entonces yo, en el 79, 80, me estaba haciendo preguntas de qué era lo que me decían que yo tenía que hacer y qué es lo que yo realmente me interesaba hacer. Y creo que la danza, el cuerpo, digamos que es el objeto más reprimido que podemos encontrar, el cuerpo como tal, más contenido. Nuestra imaginación puede viajar, pero nuestro cuerpo no puede hacer todo. Entonces, se nos dice mucho qué hacer y cómo hacer. Y creo que la danza, ahí está su verdadera fuerza, que te dice que el cuerpo es más de lo que te han dicho que eres. Entonces, ya con esa premisa, creo que entran grandes preguntas para mucha gente que nunca se lo había ni siquiera considerado. Entonces, sí, además creo que la danza contemporánea en particular es como un animal de 1000 cabezas, ¿sabes? No tiene cada creador, cada ser creador tiene una diferencia de manera de percibir el mundo, y entonces la gente que ve danza contemporánea dice, lo veo, ¿no? Y entonces va otra y dice, es muy diferente, aquí salen con mucha ropa, aquí salen sin ropa, aquí se mueven mucho, acá no se mueven. Entonces te dices, ¿qué es danza contemporánea? Eso, una gran diversidad y quizá una gran sorpresa también. Entonces, me parece que lo tenemos que mantener así. Y creo que el poder de la danza reside en el cuerpo, en que somos ese cuerpo y que reconocemos que es frágil y que es además muy poderoso, que tiene la capacidad de transformar y que puede ir hacia la oscuridad o hacia la luz. ¿Sabes? Como que en realidad... Es algo como hasta paradójico, ¿no? Es que piensa en un tigre mata en cualquier lugar. Si un ser humano mata, implica que tú y yo podemos matar y que nos está viendo. ¿Sabes? Que somos el mismo animal, somos peligrosos también, pero también el ser humano ha construido maravillas y ha hecho cosas súper nobles. Implica que yo también lo puedo hacer. O sea, somos el mismo animal, nada más que nos cuesta trabajo reconocernos así y preferimos creer que hay una diferencia, y no, en realidad no existe, son decisiones. Y la inteligencia de reconocer nuestras decisiones es la que nos asumiría con mayor responsabilidad o menor responsabilidad sobre lo que implica existir. Miguel, ligado a eso, ahorita comentábamos del proceso creativo y hay algo que me llamó mucho la atención y que siento mucho orgullo de escucharte decirlo, de que tu proceso creativo es muy comunitario, es muy tomando en cuenta a toda la gente que te rodea. Ahora con Antares, que ahorita está en una generación muy joven, ¿cómo ha sido esa brecha generacional, esa confrontación normal y natural? Pues me quedo pensando y siempre me cuesta trabajo como explicar como todo el panorama porque cada periodo del grupo ha sido diferente y siempre ha habido gente muy joven y siempre me ha costado trabajo construir este diálogo porque no es tan fácil el interactuar, ¿no? Entre seres humanos no es tan fácil la interacción y menos me parece cuando tienes que hablar de cosas que te vulneran, cosas que no te has atrevido a hablar, que sientes que si lo mencionas alguien lo va a poder usar en tu contra, o cuando te imaginas también sintiendo algo que tú no eres o no has dicho que eres. Por ejemplo, vamos a poner a alguien que se define como homosexual y que de repente tenga que interpretar un papel que ama a una mujer y desea a una mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que entender, siendo hombre homosexual, cómo puede entender el deseo y la pasión? Es algo que no te puedes que no te habías puesto la tarea de imaginarte. Todas esas tareas parecen sencillas si las hablamos así, las simplificamos, pero la escena es un acto de verdad. El cuerpo se transforma químicamente porque estás imaginando. Es algo que nuestro cerebro no tiene capacidad de reconocer la mentira. No se puede activar químicamente por una cosa que ni siquiera es real. El cuerpo no simula. No, pero además, por ejemplo, tú puedes acordarte que alguien te regañó, te dijo algo y tú sigues enojado, que volteas y la sangre la traes arriba y la taquicardia y la persona ni está, ni la situación está sucediendo, pero tu mente reconstruye de tal forma que podemos salivar porque nos imaginamos chupando un limón con chile y entonces nuestra saliva se activa y es una mentira. En la escena, el cuerpo se activa químicamente, entonces hay que aprender a limpiarte de eso y a construir como otro sentido de la realidad. Si pienso eso, gente joven, todo lo que implica
vulnerarte es difícil. Entonces tienes que generar un espacio de confianza, un diálogo y entender que no necesariamente cuando violentas tu naturaleza es algo malo. Puedes descubrir algo. Las energías de la fuerza y del carácter que se reconocen como la violencia, ¿no? La rabia, te pueden permitir sobrevivir. Entonces, si le quitamos la etiqueta de negativo, sino como herramienta, depende del lugar para que sea necesario utilizar, pues me parece que cambiaría, ¿sabes? Porque yo estuve en una ocasión, por ejemplo, en el agua, sentía que me iba a ahogar, y nada más fue como una especie de coraje de decir, no me voy a ahogar. Y entonces, ¿sabes? Sales de la situación, pero no significa que esa misma energía la voy a usar en todos lados, depende. Entonces, creo que en el grupo he tratado de entender cada proceso y no necesariamente ha sido fácil, y yo creo que cada persona que ha estado en el grupo te podía contar una historia diferente, porque yo he sido diferente también dependiendo de las circunstancias. Yo no levanto este vaso con la misma fuerza que ni este objeto, es decir, todo depende, y a veces la gente no entiende que yo requería mucha disciplina cuando fui joven. Mis compañeros o mis compañeras quizás no, pero yo sí requería de más disciplina. Depende de cada caso. Yo creo que sí. Miguel, con esto finalizamos e invitamos a toda la gente para que asista a Letras y Cuerpos. Te agradezco muchísimo, Miguel, siempre un lujo escucharte. Muchas gracias. Con mucho gusto, además, que más preguntas que me voy más moviéndolas en la cabeza. Esto fue Horizontes Culturales, muchas gracias por sintonizarnos. Soy Omar Quintana y nos vemos la próxima edición. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.